La reflexión vamos a tener a través del libro de Hechos. La hemos leído al comienzo del culto, pero vamos a leerla nuevamente, Hechos 3, del 1 al 10. Si me siguen con sus Biblias en su lectura, dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, les dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era él que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Domingo tras domingo hemos estado leyendo y estamos estudiando los libros de los Hechos, el libro de los Hechos, y en esta ocasión nos toca el capítulo 3. Hemos avanzado poquitito, pero vamos lento pero seguro. El domingo pasado estuvimos revisando un poco las características de la iglesia fundada por Cristo. Vimos algunas características, yo no sé si ustedes se acuerdan de algunas que podamos recordar, que tengan ahí en su mente. Hay alguna proyección que va a aparecer por ahí que nos va a ayudar a recordarnos un poco de algunas de estas características de la iglesia. Una era que desde sus inicios esta iglesia, la iglesia que se estaba construyendo, estaba consciente de la urgencia y de la veracidad del mensaje. Era un mensaje que era potente, por lo tanto había que anunciarlo urgentemente. Esta iglesia también era abiertamente corporativa e inclusiva. Todos estaban llamados, todos estaban convocados, no había nadie que se sintiera marginado, sino que todo lo contrario. Era la iglesia la que acogía a todas las personas. La iglesia también era profundamente comunitaria. Cada día se reunía en las casas o en el templo. Había cierta comunión, o estaban en el templo o estaban en las casas. La iglesia también era perseverante, se esforzaba constantemente en la doctrina, en la comunión, en la oración. Eran las características que tenía esta iglesia y de la que nosotros esperamos que también tengamos. Y la última era: gozaban del favor del pueblo. Todas estas cosas que tenían estas características hacía que el pueblo de Jerusalén, que el pueblo que estaba alrededor de esta iglesia que se estaba formando, empezaban a tener el favor. Algo había en esta comunidad que los hacía que la gente los observara. En este capítulo 3 vemos algo que es como muy interesante también y que nos afirma un poco lo que estaba hablando Hechos 2, pero vamos a hablar de Hechos 3. En Hechos 2, en los versículos casi finales, nos están diciendo que había muchas maravillas y señales que estaban haciendo los apóstoles. Y en Hechos 3 nos da una de las señales, esta sanidad de esta persona que estaba con una enfermedad que era cojo. Y lo otro era que el favor del pueblo estaba, como decía, en medio de esto, era la fama. La iglesia estaba siendo vista y amada, pero también el pueblo era convocado, era conmocionado con lo que estaba sucediendo dentro de la iglesia. Y lo podemos ver al final del capítulo 3, cuando dice: cuando sucede esta sanidad de este cojo, de esta persona que era conocida, sucede algo en el pueblo. Todos quedaron asombrados y espantados por lo que estaba pasando en esta comunidad, en esto que estaba sucediendo, esto que estaban haciendo como iglesia. Si ustedes
siguen adelante de este capítulo, yo no lo quiero adelantar, pero después se produce algo contrario. Vemos el favor, pero después de esta sanidad se produce como un choque entre las autoridades, que ya no es el favor del pueblo, sino que viene como una especie de amenaza y ciertas cosas de persecución, atisbos solamente. Pero vamos a concentrarnos un poco en esto que dice acá los versículos del 1 al 10. Hay detalles que son importantes y que son destacables dentro de estos versículos, y es que se observa que dentro de estos capítulos el escritor de Hechos, nos está diciendo que no hay una persecución entre judíos y cristianos. ¿Por qué? Porque comúnmente y habitualmente, como dice el versículo 1, todos subían al templo a orar, y el templo era netamente judío, y el templo estaba en Jerusalén. Entonces todavía no había el conflicto entre cristianos y judíos que nosotros siempre pensamos, pero en este momento se puede ver que se observa una paz. No había conflictos, por lo tanto la comunidad cristiana que estaban haciendo tenía todavía, como veíamos, la unidad. O se juntaban en el templo o se juntaban en las casas, y ahí eran los dos centros donde se ubicaban, donde había comunión, donde se podían juntar a orar, se juntaban a conversar, tal vez, no lo sabemos. Pero dentro de esto, la sanidad que ocurre aquí de este cojo es algo que no lo busca Juan y Pedro, sino que es una sanidad que tal vez nace del momento, viendo la necesidad. Las personas que estaban ahí, Juan y Pedro, y seguramente iban más cristianos al templo a orar, en ese momento vieron a esta persona, pero no buscaron, vamos a sanar a alguien, sino que en el momento fue algo como nos pasa de repente a nosotros cuando estamos en nuestros trabajos, en nuestra vida diaria, y alguien nos pregunta: oye, ¿tú conoces a Cristo? Y es algo espontáneo, no es algo que se esté buscando, tengo que testificarle a este, o tengo que orar por este porque yo sé que en mi trabajo o en la universidad hay alguien enfermo y voy a orar y voy a buscar el momento. Muchas veces, no sé si a usted le ha pasado, que uno busca el momento apropiado para orar. A veces se da y a veces no se da. Pero en esta situación, en este relato que vemos acá, Pedro y Juan no estaban con la mentalidad de ir a sanar personas, sino que ellos iban a orar. Era la hora en que les tocaba orar y iban a orar. Y en ese momento, sin buscar fama, sin buscar renombre, sin buscar nada, sino que más bien vieron a esta persona y vieron la necesidad. Y la persona estaba necesitada. Generalmente las personas, y esto es como al margen, en otras religiones de Oriente ponen a las personas lisiadas a la entrada de los templos a pedir limosna. Y esa es como la entrada, tal vez es algo que lo colocan para poder, tener más sensibilidad de las personas, no lo sabemos. Pero en este momento esta persona estaba necesitada de sanidad y también de limosna, porque pedía. No se podía alimentar por sus propios medios. Y gente, tal vez de su familia, sus amigos, lo colocaban ahí en la puerta. Pero Juan y Pedro vieron mucho más que la necesidad que veían los otros. Los otros veían la necesidad de este hombre y lo sentaban ahí para que tuviera alimento o algunas monedas para alimentarse. Pero el versículo que a mí me destaca más y que rompe un poco los esquemas que nosotros tenemos como una sociedad muy materialista, es que dice: Pedro, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. No le dieron lo que generalmente nosotros buscamos como lo rápido, sino que algo muy poderoso, algo que era un tesoro para ellos, algo que era realmente
lo que los movía y lo que había impactado su corazón. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Esto es un poco lo que quiero que reflexionemos juntos, que es la permanencia del nombre de Jesús. El nombre de Jesús para los testigos en este tiempo, como Pedro y Juan y los demás, era algo importante, era algo valioso. Era casi la misma presencia de Jesús con ellos. No estaba Jesús al lado de ellos, pero sí tenían este nombre que en este momento se lo entregaban a alguien que lo necesitaba. Necesitaba alimento, pero ellos fueron más allá del alimento, fueron algo mucho más, que produjo un conflicto dentro de esta comunidad. El nombre de Jesús en este momento y en este capítulo 3 nos habla un poco de la continuidad de los hechos que habían acontecido con Jesús, pero que también sus discípulos como testigos estaban realizando las mismas señales, tal vez en los mismos tipos de enfermedades, pero Jesús y sus discípulos eran algo muy similar, porque eran sus testigos. Entonces, había una continuidad. Habían sido inaugurados los últimos tiempos con Jesús. Con la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús se iniciaban los últimos tiempos. Y en estos últimos tiempos había muchas señales que se tendrían que realizar, porque el Mesías estaba en medio de ellos. Ellos eran testigos de algo que había sucedido hace tiempo, tal vez, no sabemos cuánto, pero no sé si ustedes se acuerdan de que en Juan capítulo 9 y los versículos que siguen hay una sanidad de un ciego de nacimiento que Jesús sana y que provoca un conflicto con los fariseos, pero Jesús también hace sanidades. Y lo que están haciendo Pedro y Juan aquí es imitar al Maestro, es imitar a Jesús. Si Jesús sanaba, los testigos de Jesús, estas personas que estaban acá, tenían que hacer las mismas señales que el Maestro. ¿Por qué? Porque tenían no la presencia misma de Jesús como física, sino que tenían algo que costaba más que el oro y plata, que era el nombre de Jesús. Entonces aquí vemos una continuidad, algo que no es diferente. Los discípulos no hacen algo diferente a lo que aprendieron de Jesús, de su Maestro. Es algo que iba continuo. En Hechos 3 también vemos que es una evidencia de que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. En Hechos 3 está también puesto el nombre de Jesús, el Hijo de Dios. Y eso nos hace viva nuestra esperanza de que hoy en día este nombre también está vigente entre nosotros. También es una presencia continua de Jesús en la historia y en nuestra historia, a pesar de que estamos siglo XXI, pero Jesús sigue vigente. Otra de las cosas que me llaman la atención de estos versículos es la evidencia de la resurrección. Jesús había resucitado, había muerto y había resucitado, y Jesús estaba vivo. Sus discípulos también sabían que estaban vivos. Pedro y Juan lo habían visto y eran testigos oculares de esa resurrección. Y esta sanidad de acá los fortalece a ellos como testigos, porque es la presencia misma, la evidencia misma de que Jesús había resucitado, porque era en el nombre de Jesús que ellos podían sanar a las personas. Era una evidencia de que Jesús estaba vivo,
de que tal vez la comunidad había pensado que estaba muerto porque lo habían porque lo habían crucificado. Habían anunciado de algunas maneras que Jesús había resucitado. En algunos lugares, algunos discípulos habían visto. Pero esto que ocurre aquí en Hechos es una evidencia que no tiene otro argumento más que decir que Jesús está vivo, porque su poder sigue permanentemente con sus discípulos. Son testigos y Jesús les dijo que los iba a acompañar hasta el fin de los días. Y en Hechos 1, cuando les dice, van a recibir poder, es el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y ustedes van a ser testigos en Jerusalén. En este momento están siendo testigos en la parte central, en el mismo clímax de donde comenzó todo. Era Jerusalén, es el templo, un lugar sagrado para los israelitas. Era un lugar donde la presencia de Dios estaba como templo. Pero ahora era la presencia de Jesús el que sanaba a este cojo. Era Jesús, el Hijo de Dios, el que estaba evidenciando que no estaba muerto, que estaba vivo. Y la tercera es la eternidad. Este nombre de Jesús, la permanencia del nombre de Jesús es eterno. Comenzó cuando nosotros ni siquiera nos imaginamos. Y yo me recuerdo un poco del mandamiento que tal vez aparece, que lo tenemos en Éxodo 27, ahí en el Pentateuco, cuando dice, no usen mi nombre sin respeto, porque se merece todo respeto. Jesús es Dios mismo, por lo que su nombre tiene poder y autoridad, porque es Dios. Es el nombre que ahora nosotros como testigos tenemos, y ese nombre es Jesús. En ese nombre nosotros podemos tener sanidad, podemos tener vida eterna, pero es gracias a Jesús de Nazaret, ese bello nombre que pronunciamos tal vez una vez cuando necesitábamos restaurar nuestras vidas, cuando dijimos, Señor, en tu nombre voy a ir a tal lugar, o en tu nombre, Jesús, yo sé que tú me vas a sanar a mi hijo, o me vas a sanar a mí, o vas a sanar a mi padre, o este amigo que está aquí, tú lo puedes sanar. Y nosotros tenemos la confianza de que en el nombre de Jesús hay autoridad, hay poder, ¿o me equivoco? ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el nombre mismo de Dios también. No se nos puede olvidar que Jesús es Dios y que Jesús de Nazaret es Dios. Y cuando estamos pronunciando a Jesús, también pronunciamos a Dios. Es algo que tal vez no lo podemos entender. Es un milagro y es algo que está ahí. Pero la presencia de Jesús, en su nombre, hay poder. Y tal vez podemos recordarnos de qué poderoso es este nombre. Cuando en Lucas 1:31 dice, he aquí, concebirás en tu seno un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y le dará al Señor Dios el trono de David, su padre. Esta permanencia de este nombre de Jesús, de esto que Pedro y Juan lo valoraron mucho más que el oro y la plata, es algo que nosotros tenemos que valorar también. Ellos sabían que era la presencia misma de Dios lo que estaban haciendo cuando sanaron a este cojo. Y hoy día, en que nuestra sociedad está muy materializada, que si tengo esto o tengo aquello, ¿valgo? Si tengo esta casa o tengo tanta cantidad de dinero en el banco o me puedo comprar estas cosas, el nombre de Jesús parece que no tiene valor.
porque es un nombre. Y hoy día el nombre no es algo que signifique mucho, pero para nosotros los cristianos el nombre de Jesús tiene valor porque es Dios mismo el que murió por nosotros, el que se puso en lugar nuestro por nuestros pecados, el que nos abrió el camino al Padre, el que nos dio nueva vida. Es solamente a través de Jesús. Esta curación, esta sanidad, nos hace centrarnos nuevamente en la necesidad de las personas, en el valor que tienen las personas, independiente de lo que sean, de lo que tengan. Pero lo que nosotros tenemos vale más que todo el oro del mundo. Es la presencia misma de Jesús, la presencia misma de Dios, la que nos está acompañando día a día en nuestra comunidad, cuando vamos camino al templo tal vez, pero es Dios el que nos acompaña. No nos podemos tal vez separar. Voy a la iglesia y voy con Dios, pero cuando voy en el metro no está Dios conmigo. No, una vez que Jesús entra en nuestro corazón, impacta nuestra vida. Y esto es un poco lo que nos hace reflexionar y lo que me hace reflexionar en esta mañana. El valor de Jesús en nuestra vida es algo que tenemos que valorar por sobre todos los tesoros del mundo, por sobre todas las cosas que podamos tener. Es Jesús el que nos une en este día. Por eso nos llamamos hermanos. Por eso venimos a la iglesia, a convocarnos, a festejar que Jesús ha resucitado, está vivo y está en medio nuestro. Esto es lo que un poco se refleja en estos versículos 10, en estos 10 versículos que están acá. Y esto impactaba de tal forma a la comunidad que les producía temor, pero que también les producía cierta curiosidad. ¿Qué pasa? Y después de esto van a ver que todos se van a agolpar, todos van a buscar a Pedro para que les explique. Y Pedro nuevamente va a tener que predicar las buenas nuevas. El nombre de Jesús causa algo en nuestras vidas y que ya no somos los mismos. En esta persona que Pedro y Juan sanaron, no fue la misma. Fue un testimonio vivo de que Jesús había resucitado, porque saltaba en el templo, porque alababa a Dios y porque tal vez los que no querían que Jesús sea exaltado no podían callarlo, porque estaba ahí. Era una persona muy conocida, era una persona que estaba, que era visible, que toda la comunidad lo conocía. Y él, aunque no hablara de Jesús, él caminaba, y eso era llamar la atención, porque era un cojo que Jesús había sanado, y Jesús ya no estaba, porque había resucitado y estaba con el Padre, pero su presencia estaba con sus testigos y estaba ahí con sus discípulos. En conclusión, ser testigos de Jesús y ser testigos de este poderoso Jesús tiene plena vigencia hoy en nuestros días. Tiene plena vigencia. Su presencia está con nosotros y es continua, no se ha acabado, sigue en nosotros. Y gracias a Él, dice la palabra, que los presos y los oprimidos tienen libertad. Los que son ciegos pueden ver. Los que están tristes y están con un dolor en su corazón, sus heridas son sanadas a través de Jesús.
lo hemos visto, lo hemos experimentado muchas veces. Tenemos la presencia de Jesús y eso es lo que nosotros tenemos que hablar. Tenemos que estar muy alegres, tal vez con un gozo inefable, con un gozo de días y que no se nos acabe, porque Jesús está en medio nuestro y esa presencia que estuvo aquí con Pedro y Juan es el mismo poder, es la misma autoridad, es lo mismo que nosotros tenemos que hacer en nuestra comunidad y donde nosotros estemos. Las personas tienen un valor y Pedro y Juan se dieron cuenta de cuánto valor tenía este cojo para Cristo y lo sanaron. Cuánto más nosotros, que vemos a muchas personas a nuestro alrededor, cuántas veces le compartimos de Jesús. Lo más preciado que tenemos es eso. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que podamos ser testigos fieles y que podamos recordar en esta semana que el poder de Jesús tiene plena vigencia en nuestras vidas, que la autoridad de Jesús es la autoridad de Dios en nuestras vidas y tiene poder para cambiar. Amado Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad que tú nos brindas, Señor, de poder recordar que Jesús es el Emanuel, es Dios con nosotros. Y te damos gracias porque tú eres Dios. Gracias, Jesús, porque viniste a rescatarnos, porque viniste a perdonarnos, pero también, Señor, porque nos viniste a dar un valor y una presencia, Señor, en nuestras vidas. Gracias porque a través de Jesús tenemos acceso, Señor, y podemos comunicarnos con Dios mismo. Gracias, Jesús, porque en esto nos reúnes y nos haces una hermandad, una familia. Somos hijos tuyos y te agradecemos. Bendícenos, Señor, en esta semana. Bendícenos, Señor, para que bendigas nuestras vidas y para que podamos testificar de este amor de Jesús, de este Jesús de Nazaret que tiene poder hoy para sanar nuestras vidas, para libertarnos, para sanarnos física y espiritualmente, para consolarnos en los momentos, Señor, de tristeza más profunda de nuestras vidas. Gracias, Jesús, porque sigues vigente en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción, no tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Decimos todos juntos. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Vamos a repetir una vez más. Acéptame. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor.
palabra, Señor. Te damos gracias por las alabanzas, Señor, por el tiempo de adoración, Señor, que hemos tenido en este culto, Señor. Te pedimos, Señor, que en el retorno a nuestros hogares, Señor, tú nos bendigas, Padre Santo. Nos protejas, nos cuides, Señor, durante esta semana que hemos comenzado hoy, en el primer día de la semana. Te rogamos, Señor, que hayas aceptado, Señor, como olor fragante este culto, Señor, a ti, Padre Santo, nuestras ofrendas y nuestras oraciones delante de ti, Señor. Las elevamos y nos presentamos y entregamos todo lo que hemos hecho, Señor. En el nombre precioso de mi Señor Jesucristo, te agradecemos y te oramos. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Están despedidos. Que el Señor los bendiga. Iglesia, Alianza Cristiana y Misionera, Providencia. Presentó nuestro servicio dominical en vivo. Les esperamos en Avenida General Bustamante 60, Providencia. Síguenos en Así Providencia. Dios les bendiga.